Buenas tardes, mi nombre es Steven Alvear del grado 11.1 y hoy voy a exponer sobre los gases y soluciones. Los gases son un estado de la materia donde las partículas están muy separadas, se mueven muy rápido y no tienen ni volumen ni forma fija. Propiedad de los gases. Masa. Es la que determina la cantidad de materia que se encuentra en el área. Presión. Es la cantidad de fuerza que se ejerce en la unidad del área. Volumen es el espacio en el cual se mueven las moléculas. Temperatura es la que determina la dirección del flujo de calor. Teoría cinética de los gases. El tamaño de distancia que hay entre las moléculas es demasiado grande a comparación de su tamaño. No existe la fuerza de atracción molecular. Las colisiones moleculares son perfectamente elásticas. Ley de Boyle. Él realizó una serie de experimentos con el volumen y la presión y determinó que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Esto quiere decir que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye, o cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Un ejemplo de esto podría ser la jeringa, que a mayor presión, menor volumen, y su ecuación es volumen 1 por presión 1 igual a volumen 2 por presión 2. Ley de Charles. Él nos dice que la temperatura también afecta al volumen. Esto quiere decir que son directamente proporcionales. Si la temperatura aumenta, el volumen también. Un ejemplo de esto es cuando dejamos un balón desinflado al sol. Al calentarse, el balón se infla, haciendo que las moléculas se expandan. Y la ecuación de este es volumen 1 por temperatura 2 igual a volumen 2 por temperatura 1. Ley de Gay-Lussac. Él nos dice que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Esto quiere decir que si la presión aumenta, la temperatura aumenta. O si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Un ejemplo de esto es la olla a presión, que a mayor temperatura, mayor presión. La ecuación es presión 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por temperatura 1. Yeah. Ley combinada de los gases. La ley de Boyle y de Charles pueden estar combinadas en una sola ley, que nos indica la dependencia del volumen de una cierta masa con gas con respecto a la temperatura y a la presión. La ecuación es volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 igual a volumen 2 por presión 2 por temperatura 1. Principio de Avogadro. Encontró experimentalmente que volúmenes iguales de todos los gases medidos con las mismas condiciones de temperatura y presión continúan con el mismo número de moléculas. La ecuación es volumen igual a grados Kelvin sobre moles. Soluciones. Es una mezcla homogénea formada por un soluto, sustancia que se disuelve, y un solvente, sustancia que disuelve. Tipo de solución. Insaturada, con poca cantidad de soluto. Eso quiere decir que no llega a su punto máximo del soluto. Saturada, que llegó al punto exacto donde se puede concentrar el soluto. Y sobresaturada, que arrebasó la cantidad de soluto que puede tener una mezcla. Más de expresar la concentración. Masa sobre masa, que es igual a M sobre M igual kilogramos de soluto por 100 dividido entre kilogramos de solvente más kilogramos de soluto. Volumen sobre volumen, que es igual a B sobre B igual litros de soluto por 100 dividido entre litros de solvente más soluto. Unidades químicas. Moralidad, que es igual a número de soluto dividido entre litros de solvente. Molalidad, que es igual a número de solutos dividido entre kilogramos de solvente. Y normalidad, que es número equivalente en gramos de soluto dividido entre volumen de solución, que se calcula en litros.